Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Me pueden oír? Buenas tardes, Oxy. Sí. Em, Quería consultarles algo. ¿Cómo se encuentra la imagen? ¿Existe retraso? Mi conexión a internet creo que está inestable. Acá me salió un recuadro. ¿Cómo lo notan? La fluidez. Está bien, Auxi. Ya, ¿qué habrá pasado? Ya. Entonces, comenzaremos nuestra clase de hoy, antes del segundo parcial. El docente me dijo que para el segundo parcial iba a entrar dos preguntas de ecuaciones lineales homogéneas, estas ecuaciones diferenciales de esta forma, y posiblemente una aplicación. La aplicación podría ser vaciado de tanques o leyes de movimiento de Newton, cualquiera de las dos. Esas intenten estudiar más. Las otras también, ¿no? Pero esas más. Conmigo vamos a resolver algunos ejercicios para prepararnos mejor. Em, lo que hoy quería hacer era lo siguiente, de una vez avanzar las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, pero no homogéneas. O sea, acá en el lado derecho, el término independiente distinto de cero. Puede ser acá, digamos, un coseno de 5t. Tiene su forma de resolución también, este tipo de ecuaciones diferenciales, cuando la ecuación ya no es homogénea. Eh, la ecuación, su solución va a ser una solución homogénea o complementaria más la solución particular. La solución homogénea lo podemos obtener de la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial homogénea asociada es la misma, solamente que el término independiente es igual a cero. Y ese tipo de ecuaciones diferenciales ya sabemos resolver. Bueno, eso quería hacerlo hoy. La solución particular solamente va a ser una curva, una función sin constantes de integración. Esa solución particular, al reemplazarlo aquí en la ecuación diferencial, al derivarlo y reemplazarlo y luego realizar operaciones algebraicas, todo eso nos tendría que salir igual a este término independiente, al coseno de 5t. Y para hallar solamente a esta solución particular, existen métodos. Con el docente creo que ya vieron un método. Están los métodos de coeficientes indeterminados, método del aniquilador, variación de parámetros, métodos abreviados y método del operador inverso. Aproximadamente son 5 métodos para hallar solamente a esta parte, a la solución particular de la ecuación diferencial. Yo quería avanzar el método de coeficientes indeterminados de esta clase, pero el docente me dijo que no iba a entrar eso, que solamente iba a entrar la solución, bueno, perdón, la ecuación diferencial homogénea, o sea, esta ecuación diferencial igualada a cero. Próximas clases ya vamos a ver la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, comenzaremos resolviendo algunos ejercicios. Aquí no, es una ecuación diferencial homogénea porque el lado derecho, el término independiente es igual a cero. Es de coeficientes constantes y es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Porque ni la función desconocida ni sus derivadas están multiplicadas unas con otras, ni son argumentos de otras funciones.
ni están elevados a alguna potencia. Apagar tu micrófono, por favor. Aquí el rojo nomás. No, déjalo. Aquí está. Aquí está. Sebastiana, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya. Ya. Entonces, a esta ecuación diferencial lo reescribiremos en su forma de operador diferencial. Entonces, acá tenemos a la derivada cuarta de la función y, d cuarta más 14 d cubo más 82 d cuadrado más 222 d más 225. Todo ese operador aplicado a la función y igual a 0, ¿no? Todo este operador está siendo aplicado a la función. Por eso la función está en el lado derecho. Y acá no diremos que d sub k es la derivada késima respecto a la variable independiente, respecto a x. Es un operador. Ahora, para ecuaciones diferenciales de este tipo, habíamos asumido, ¿no? Que las funciones, que las soluciones de esa ecuación diferencial van a tener esta forma. E a la mx, donde m es un número real. Entonces, esta función, al derivarlo y al reemplazarlo en la ecuación diferencial, lo que obteníamos era un polinomio respecto a m, el polinomio característico, que coincide, ¿no? Con el orden de la derivada. Acá entonces el polinomio característico directamente va a ser m a la cuarta más 14 m cubo más 82 m cuadrado más 222m más 225 igual a 0. Y a esto le habíamos denominado, ¿no? El polinomio característico. M es un número real. Este número, ¿no? Entonces, las soluciones de la ecuación diferencial dependen de las raíces de m, depende del valor de m que haga a la igualdad verdadera. Entonces tenemos que hallar las raíces de este polinomio característico. Se trata de un polinomio de grado 4. ¿Qué significa? Por el teorema fundamental del álgebra va a existir 4 raíces, ¿no? Hallaremos esas raíces. Utilizaremos Ruffini. Acá entonces el polinomio está completo. Sus coeficientes son 1, 14, 82, 222 y 225. ¿Qué valor entonces va a ser raíz de este polinomio característico? Tenemos entonces este número, la división de 225 entre 1, los extremos del polinomio. Los divisores de este número son las posibles raíces del polinomio. Entonces, las posibles raíces podrían ser más menos 1, posibles raíces, más menos 2. No es raíz, ¿no? 225 entre 2 no es entero. No es raíz. No es un divisor. Más menos 3, pero sí es divisor. Más menos 3. Y así, ¿no? Pueden existir más divisores de este número. Intentaremos con positivo 3. Positivo 3 es la raíz. Entonces acá 1 baja, 3 multiplicado por 1 es 3, 14 más 3
17. 17 por 3. Eso es, ¿cuánto es? 51. 82 más 51. 133. No, no es raíz. No, no, no va a ser raíz, ¿no? Sí, porque acá, fíjense, no está cambiando de signo. Positivo 3 no va a ser raíz. Con negativo 3 parece que sale, a ver. Negativo 3. 1 baja entonces acá. 3 por negativo multiplicado por 1 es negativo 3. 14 menos 3 es 11. 11 por menos 3 es negativo 33. 82 menos 33, eso es 49. 49 por negativo 3 es negativo 147. No, estoy mal. 49 por 3, sí, 147. Negativo 147. 222 menos 147 es 75, positivo. 75 por menos 3 va a ser 225, negativo. 225 positivo, 225 negativo, 0. Entonces, ese número menos 3 es una raíz del polinomio. Ya tenemos una raíz. Necesitamos hallar a otras 3 raíces. Utilizaremos Sigue-Ruffini. Entonces, otra raíz va a ser el mismo número, menos 3. Acá baja el 1. 1 por menos 3 es menos 3. 11 menos 3 es negativo 8. Perdón, positivo 8. 8 por 3 negativo es negativo 24. 49 menos 24, eso es 25 positivo. 25 por 3 negativo es negativo 75. 75 negativo 75, 0, ¿no? Entonces, una segunda raíz del polinomio es otra vez menos 3. Ahora, este polinomio de grado 4 podemos reescribirlo de esta manera. M menos la primera raíz, menos 3, multiplicado por M menos la segunda raíz, menos 3, y eso multiplicado por un polinomio cuyos coeficientes van a ser 1, 8 y 25. M cuadrado más 8M más 25 igual a 0. De esa manera podemos factorizar este polinomio. Un poco mejor reescribiéndolo. M más 3, M más 3 al cuadrado, ¿no? De hecho, acá, M más 3, M más 3, M más 3 al cuadrado, multiplicado por M cuadrado más 8M más 25, igual a 0. Entonces, ya acá tenemos dos raíces. Una primera raíz es igual a menos 3. ¿Sí? Menos 3. Menos 3 hace a la igualdad verdadera. Otra segunda raíz va a ser igual también a menos 3, ¿no? Porque se repite. Está elevado al cuadrado. Se repite el factor. Y la tercera y cuarta raíz vamos a obtener al resolver este polinomio de grado 2. M cuadrado más 8M más 25 igual a 0. ¿Sí? Resolvemos ese polinomio y hallamos las otras raíces. Y acá entonces, polinomio de grado 2, ¿no? Podemos utilizar la formulita. Entonces, las raíces 3 y 4 van a ser igual a, en la formulita, entonces, negativo b, negativo 8,
más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces AC. A es 1 y C es 25. Todo eso sobre 2 veces A. 2 multiplicado por 1. Entonces acá será menos 8 más menos, ¿cuánto es esa raíz? Dividido entre 2. Resolver un polinomio, ¿no? Se reduce a resolver un polinomio. Hallar las raíces del polinomio. ¿Cuánto es lo que está dentro del radical? 64 menos 100. 64 menos 100. Negativo 36. Sí, Y la raíz de un número negativo no existe, ¿no? 3,4 va a ser igual a negativo 8. La raíz del negativo 36 es 6 veces i, ¿no? 6 veces el número imaginario i. Todo sobre 2. O sea, menos 8 entre 2, más menos 6. 6 veces i entre 2. Esto es 4. 4 negativo. Y esto es 3, ¿no? 3 positivo. Entonces acá, las raíces. Una primera raíz es igual a menos 3. Segunda raíz, menos 3 también. La segunda raíz. Y las otras dos raíces, la raíz 3 va a ser igual a menos 4 más 3 veces i. El signo positivo, ¿no? Para la tercera raíz. Y para la cuarta raíz, m4 va a ser igual a menos 4 menos 3 veces i. Y ahí están nuestras 4 raíces del polinomio característico. Naturaleza de las raíces, luego. Acá entonces 2 raíces son reales y se repiten. Se repiten. Y de estas 2 otras raíces, 2 son raíces complejas. Ya, entonces directamente la solución de esa ecuación diferencial voy a escribirla. La solución de la ecuación homogénea va a ser entonces igual a la constante 1, C sub 1, multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz. E a la menos 3x, ¿no? E a la menos 3x. Más C sub 2 multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Pero como menos 3 se repite, entonces acá será x multiplicado por e a la menos 3, x. Y si acá, si se repitiera por tercera vez, acá sería c sub 3 multiplicado por x al cuadrado por e a la menos 3, x. Y así sucesivamente, si se repite más veces. Eso es cuando se repiten las raíces. Ya lo habíamos visto, ¿no? Y para cuando las raíces son complejas, como en este caso, las funciones que le corresponden son las siguientes. Acá entonces la constante c sub 3 multiplicado por la función que le corresponde a esta raíz. Entonces ahí será exponencial elevado a la parte real, que es menos 4, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, coseno de 3x. Esa es la función que le corresponde a esa raíz.
más C sub 4, la constante 4, multiplicado por, acá, exponente elevado a la parte real, menos 4x, multiplicado por el seno de la parte imaginaria, 3. Y eso multiplicado por x. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial homogénea. Y ahí acabaría nuestro problema. Sería la solución. Continuaremos practicando más. Antes, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya lo habíamos visto, ¿no? Todo esto, Sí, la sí, anterior clase. disculpe. Cuando digo, ¿por qué se aumenta X en sí cuando se repite? Cuando es Sí, porque las funciones tienen que ser linealmente independientes. Es por ello. Si es que solamente esto fuera X, así, de esa manera, perdón, e a la menos 3X, acá, ¿no? Podemos factorizar e a la menos 3X. Lo que nos quedaría sería C sub 1 más C sub 2. Pero C sub 1 más C sub 2 es una constante, ¿no? Podemos llamarlo C barrita sub 1, e a la menos 3X. Entonces, equivaldría solamente a esto, C sub 1 e a la menos 3X, si no estuviera así, acá con el X. Y entonces acá tenemos una función, dos funciones, tres funciones. Y eso no puede ser en la ecuación lineal. Acá, la ecuación es de cuarto orden. Para esa ecuación de cuarto orden tiene que existir cuatro funciones linealmente independientes. Y la combinación lineal de esas cuatro funciones va a ser la solución de esta ecuación diferencial, de la homogénea. Es por ello que se aumenta ese X. ¿Se entendió? sí, Oxy. Ahora, si solamente esta función e a la negativo 3x, solamente eso, reemplazamos en la ecuación diferencial, la va a volver una identidad. Eh, Pueden ver mi pantalla, estoy señalando la solución general o se quedó colgado. No, está bien, Auxi. Ya gracias, porque de acá lo estoy controlando y se está quedando colgado a veces. Es un poco molesto. Ya. Entonces, este e a la menos 3x, si reemplazan esa función en la ecuación diferencial, la va a volver una identidad. Lo propio con el otro. Si solamente esta función que le corresponde a la segunda raíz, si esa función reemplazan en la ecuación diferencial, también la va a volver una identidad. Y lo mismo va a pasar con estas otras dos funciones, con esta otra o con esta otra. Ya, continuaremos entonces practicando más. Tenemos entonces acá una ecuación diferencial de quinto orden. Reescribiremos esa ecuación diferencial en su forma de operador diferencial. Entonces acá será de quinta, la quinta derivada de la función, más 16 veces la cuarta derivada de la función, más 91, la tercera derivada, más 215, la segunda derivada, más 200, la primera derivada, más 125. Todo ese operador aplicado a nuestra función y igual a 0. Otra vez entonces acá, d representa la derivada respecto a x. Y acá, ¿no?
suponemos que las soluciones van a tener esta forma, e a la mx, donde m es un número real. Entonces, reemplazando esta función en acá, en la ecuación diferencial, y simplificando un poco, vamos a obtener al polinomio característico, que va a ser para nuestro caso m a la quinta más 16 m cuarta más 91 m cubo más 215 m cuadrado más 220 m más 125 igual a 0. Ese es el polinomio característico. Hay que hallar las raíces de ese polinomio característico para hallar a las soluciones de la ecuación diferencial que van a tener esta forma, ¿no? Y a la mx. Hallamos entonces las raíces. Es un polinomio completo. Todos sus coeficientes son distintos de 0. Polinomio de grado 5. Entonces utilizaremos Ruffini. Los coeficientes son 1, 16, 91, 215, 220 y 125. Ya, fíjense entonces acá, el polinomio es de grado 5 y el número de coeficientes que existen son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 coeficientes para un polinomio de grado 5. Para un polinomio de grado 2, entonces va a existir 3 coeficientes. Para un polinomio de grado 3, va a existir 4 coeficientes, ¿no? Entonces ya, hallaremos las raíces de este polinomio. Entonces, tenemos este número, 125 entre 1, la división de los extremos. Eso es igual a 125. Los divisores de este número son las posibles raíces del polinomio. Entonces, posibles raíces son más menos 1, más menos 2 otra vez no es raíz, más menos 3 me parece que sí es un divisor de 125, porque no es, ¿no? 125 entre 3 125 entre 3 no es un número entero, no es divisor entonces. Más menos 3. Más menos 4 tampoco es divisor. Más menos 5 sí es divisor. Y pueden existir otros, ¿no? Entonces, esas son las posibles raíces del polinomio, los posibles divisores de ese número. Ya, nos ayudaremos ahora esta vez con una calculadora para hallar las raíces. Entonces vamos a una calculadora, pero antes una captura realizaré del polinomio. Luego vámonos a una calculadora. En la calculadora anotaremos nuestro polinomio. Era x elevado a la quinta. ¿Qué más era? Más 16. X elevado a la cuarta. Más 91 por x elevado al cubo. Más 215 x cuadrado. Más 220 multiplicado por x y más 125. Ese es nuestro polinomio. Hallaremos las raíces de ese polinomio o factorizaremos cualquiera de las dos. Entonces, nos vamos acá. Vamos a álgebra y utilizaremos factor, el cuarto. Ingresamos luego nuestro polinomio.
Y la calculadora ya nos va a factorizar, pero aquí no factoriza, entonces algo está mal. Un momentito, por favor. Ya sé en qué me equivoqué. Acá, fíjense, 215m cuadrado, 200m. ¿Qué sería, no? 200m. Ahí está mi error. Obviamente, este polinomio va a tener sus respectivas 5 raíces, pero seguramente sus raíces van a ser complejas, quizás sean 4 complejas y un número real, pero ese número real quizás sea un decimal, un número irracional, difícil de factorizar. Entonces, para obtener esa raíz, tendríamos que aplicar, ¿no? métodos numéricos para hallar la raíz de ese polinomio. Pero eso ya es otro tema. Acá entonces era 200, no era 220. Y aquí está, ya factorizado, nuestro polinomio. Entonces, ¿qué significa eso? De este factor, que va a existir 3 raíces que se repiten, ¿no? Y esas 3 raíces van a ser -5, -5 y -5, ¿no? 3 raíces que se repiten por ese factor. Entonces, fíjense también, ¿no? Justamente es un divisor de este número, de 125. Entonces, utilizaremos Ruffini, -5 ahí. 1 baja, 1 por -5 es -5. 16 menos 5 es 11 positivo. 11 por -5 es -55. 91 menos 55 es 36. 36 por 5 negativo es 180. Negativo. 215 menos 180 es 35 positivo. 35 por 5 negativo es negativo 175. 175. 220 menos, bueno, 200, ¿no? Sigue arrastrando el error. 200 acá sería. 200 menos 175 es 25. 25 por -5 es negativo 125. Y acá la suma es 0, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Sí es una raíz, -5. Haremos todavía más Ruffini. Acá -5 era otra raíz. Entonces, 1 baja. 1 por -5 es -5. 11 menos 5 es 6 positivo. 6 por -5 es negativo 30. Acá sería positivo 6. 6 por -5 es negativo 30. Acá sería 5 positivo. 5 por -5 es negativo 25. 25 menos 25, 0. Entonces sigue siendo, ¿no? Raíz. ¿Qué es lo que resultaría acá? Sería un polinomio de grado 3, ¿no? Y los coeficientes serían 1, 6, 6 y 5. Seguiremos factorizando por Ruffini. Entonces acá -5 otra raíz. Este 1 baja. 1 por -5 es -5. 6 menos 5 es 1. -5 por 1 es negativo 5. 6 menos 5 es 1. -5 por 1 es -5. 5 menos 5, 0. Otra raíz, ¿no? -5. Entonces, este polinomio de grado 5 lo podemos reescribir como, como sigue. M menos la primera raíz, -5, multiplicado por M menos la segunda raíz, -5, multiplicado por M menos la tercera raíz, -5, y eso multiplicado por un polinomio de grado 2, ¿no?
y los coeficientes son 1, 1 y 1. M cuadrado más M más 1 igual a 0. Entonces acá la multiplicación de esos tres factores sería m más 5 elevado al cubo. Y eso multiplicado por m cuadrado más m más 1 igual a 0. Ya entonces acá, tres raíces obtenemos. Primera raíz igual a menos 5, segunda raíz igual a menos 5 y tercera raíz igual a menos 5. Y las otras dos raíces los obtenemos al resolver este polinomio de grado 2. Esta parte entonces, ¿no? Habíamos obtenido con la calculadora, ya factorizado. Para ayudarnos un poco, quizás sea. Hallaremos las raíces de ese polinomio. Utilizaremos directamente la formulita. M4,5 va a ser igual a menos B, menos 1, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 veces AC. 1 multiplicado por 1, ¿no? Todo sobre 2 veces A. 2 multiplicado por 1, ¿no? A, B, C, ¿no? Los coeficientes. Ya entonces acá M4,5 va a ser igual a negativo 1 más menos raíz de, acá sería 1 menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Todo sobre 2. Este raíz de 3 negativo lo podemos escribir como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 3, ¿no? Pero raíz de menos 1 es el número imaginario i. Raíz de 3 veces i, entonces sería, ¿no? Aparte. Entonces acá las raíces van a ser, lo volveré a copiar esto. No es necesario que ustedes lo hagan, pero para explicarles yo lo hago. Las tres raíces primeras, la cuarta raíz va a ser igual a menos un medio, así lo podemos escribir, menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y, ¿no? Y la quinta raíz, menos un medio, menos raíz de 3 sobre 2 y. Estas entonces serían nuestras cuatro raíces del polinomio característico. Perdón, 5 raíces, ¿no? 5 raíces. La naturaleza de las raíces. ¿Qué pasa con la naturaleza de las raíces? Las raíces en este caso, entonces, 3 raíces son reales y se repiten. Y las otras 2 raíces son complejas. Acá entonces, directamente lo voy a hacer. La solución de la ecuación diferencial va a ser C sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz, a menos 5. Esa función es e a la menos 5x más C sub 2 multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Pero como menos 5 se repite, entonces acá será x multiplicado por e a la menos 5x, ¿no? Y estas dos funciones son linealmente independientes. Más C sub 3 multiplicado por la función de la tercera raíz, menos 5 de nuevo. Se repite de nuevo, entonces acá será x al cuadrado por e a la menos 5x. Y más C sub 4 por la función que le corresponde a la cuarta raíz. Eso es e a la menos 1 medio
x, la parte real, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, raíz de 3 sobre 2, multiplicado por x. Esa es la función que le corresponde a la cuarta raíz. Y más c sub 5 multiplicado por la función que le corresponde a la quinta raíz, menos un medio x por el seno de raíz de 3 sobre 2 x. Y todo esto sería nuestra solución general de la ecuación diferencial homogénea. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cualquier cosa. Al final, la raíz de ese no, tres, la raíz que ha sacado, ¿cómo lo he hecho? Sí, ¿Cuál? ¿Esta raíz? la última, sí, la raíz de seno y coseno que le ha salido. Acá. Sí, esa parte no. Ah, Sí. es una forma rápida de recordarlo porque esto se puede demostrar por el teorema de Moivre y su demostración es un poco larguita, pero es una forma rápida de recordarlo. Acá siempre va a ser esto, las funciones, para cuando son complejas. Menos un medio, esta parte real acá, en el exponente, está multiplicado con x. Y siempre va a ser, ¿no? Fíjate aquí. Los números complejos, si esta es raíz, ¿no? Del polinomio característico, esta es una raíz. Entonces, la conjugada de esta raíz también va a ser una raíz del polinomio. La conjugada, ¿no? Por eso es coseno y seno. Se puede demostrar esto, pero su demostración es un poco larguita. Está bien. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Así va a ser siempre. Ya entonces continuaremos resolviendo más problemitas. Auxi, una preguntita. Ahora hallaremos. Dime. Auxi, una preguntita. En el ejercicio siempre va a tener esas características, o sea, lo que está elevado o puede ser más grande, digamos. Eso. ¿Cómo? No te Al principio entiendo del a ti. ejercicio, sus grados, por ejemplo, empieza de un número, ahí, Sí, con 5 empieza Auxi 9, entonces puede ser, digamos, de más grande, digamos, puede empezar, digamos, con 6 o siempre va a tener esta característica. siempre va a coincidir el, el grado del polinomio característico va a coincidir con el de la derivada. Esto porque justamente esta función estamos reemplazando en la ecuación diferencial. Al reemplazar, estamos obteniendo ese polinomio característico. A ver, en la anterior clase ya lo hemos hecho esto, pero a ver, edo lineal de orden superior, edo homogéneas. ¿Se ve? Sí, Auxi. Fíjate, acá, esta es una ecuación diferencial de tercer orden, ¿no? Mm. Estamos asumiendo que las soluciones van a tener esta forma, y a la mx. Entonces, esta función, al derivarlo y al reemplazar en la ecuación diferencial, ¿qué es lo que obtenemos? Acá tenemos entonces la primera derivada, m por e a la mx, segunda derivada.
m cuadrado e a la mx, tercera derivada, ¿no? M cubo e a la mx. Y así sucesivamente podemos obtener la derivada késima. Luego reemplazamos. Solo necesitamos nosotros hasta la tercera derivada. M cubo e a la mx, acá está. 2 negativo 2 m cuadrado e a la mx. 15 negativo m e a la mx, ¿no? Es la primera derivada. Igual a 0 todo. Entonces, como e a la mx es solución de la ecuación diferencial, tendría que volverla una identidad, ¿no? Tendría que verificarse la igualdad, ser igual a 0. Entonces acá factorizamos e a la mx, tendríamos esto factorizado. Y como este número e a la mx, sea cual sea el valor de m o sea cual sea el valor de x, nunca va a ser 0. E a la mx nunca va a ser 0. La única forma entonces que se verifique la igualdad es que m cubo menos 2m cuadrado menos 15m sea igual a 0, ¿no? Y de las raíces de ese polinomio característico obtenemos las soluciones, los valores de m y las respectivas funciones que le corresponden a cada raíz. Eso es. ¿Se entendió? Sí, Auxi, gracias. Por eso hallamos las raíces de ese polinomio característico, para obtener este valor, ¿no? Y la combinación lineal de esas funciones va a ser la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Y Entonces Oxy, buenas nosotros, tardes. Una preguntita, por favor. ¿Y esa dime, solución que estamos asumiendo de E a la mx, podría ser también otra función? Logaritmo, raíz, seno, coseno, o siempre va a ser E a la mx. siempre se asume como e a la mx, siempre. Porque directamente no puede, porque es más fácil la función de derivar, de hallar su derivada. Porque la primera derivada sí que se mantiene, e a la mx. De la segunda derivada también, fíjese, sí que se mantiene, ¿no? E a la mx. Y así lo propio de la cuarta, quinta, y así. E a la mx siempre se mantiene. En cambio, si fuera, digamos, un coseno, este cambia al derivarlo. Podría volverse seno, la primera derivada, coseno, la segunda derivada, seno, tercera derivada, y al reemplazar, ¿cómo obtendríamos? Quizá, ¿no? Se podría, quizá, pero ya son casos muy particulares. Por eso. Ahora, ¿por qué el seno y el coseno en las raíces complejas? Volveremos nuestro, a nuestros ejercicios. Práctica uno, no es esto. No, este es. A ver, de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? ¿Por qué el seno y el coseno aparece? A ver, un ratito, por favor. Mm, un momentito, por favor.
Ay, no me sale. Espera un ratito, por favor, lo voy a hacer rápido. Quiero que las raíces sean a más bi, a menos bi. Una raíz, otra raíz. Ya entonces el polinomio sería x menos x1, x menos x2, x menos a más bi, x menos la segunda raíz, a menos bi, igual a 0. Multiplicándolo sería x cuadrado x cuadrado, multiplicación, x multiplicado por eso, negativo, a más bi, x, negativo, aquí es menos, a menos bi, x, a más bi, x. Y finalmente la multiplicación de estos dos sería positivo, a más bi, a menos bi, igual a 0, que sería entonces x cuadrado negativo x, factorizamos estos dos, sería a menos bi más a más bi, más, de acá sería una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b al cuadrado y al cuadrado, igual a 0, x cuadrado menos k, estos dos se simplifican, 2 veces x, 2 veces ax, negativo 2ax, y acá nos quedaría más a cuadrado, y al cuadrado es menos 1, con ese menos será positivo, a cuadrado más b cuadrado, igual a 0. Entonces acá tendríamos esto, y2' menos 2 veces a, y' más a cuadrado más b al cuadrado. Eso multiplicado por y igual a 0. Ya, entonces, eso sería esa ecuación diferencial. Ahí estamos perdiendo tiempo ya. Bueno, esta ecuación diferencial, directamente voy a escribir su polinomio característico, m cuadrado menos 2 veces a, m, más a cuadrado más b cuadrado, igual a 0. Este es el polinomio característico de la ecuación diferencial. Ustedes lo pueden comprobar. Esto, las raíces van a ser a más bi. A y b son constantes. A más bi y otra segunda raíz tendría que ser a menos b y las raíces, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que las soluciones de la ecuación diferencial van a tener esta forma. Y igual a e a la m x. Entonces, para una primera solución de la ecuación diferencial,
y sub 1 tendría que ser este, ¿no? E elevado a más b multiplicado por i, x. Y la segunda raíz que le corresponde a la segunda raíz, y a la mx. M es este valor, ese número complejo, a menos bi, eso multiplicado por x. Y finalmente, la solución general de la ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de ambas soluciones, de esta y de esta. C sub 1 multiplicado por e a la a más bi multiplicado por x, más C sub 2 e elevado a menos bi multiplicado por x. Y acá, realizando algunas operaciones algebraicas y utilizando el teorema de Moivre, ya entonces reescribiremos esta parte. Se supone, acá ese x, ¿no? Podemos distribuirlo, ahí, e a la ax, e a la bi x, más c sub 2, e a la ax, e a la negativo bi x. Y acá y igual a c sub 1 e a la ax. Y acá es donde utilizamos el teorema de Moivre para esos dos términos, para convertirlos en senos y cosenos. Déjenme recordar el teorema, no me acuerdo muy bien. ¿Cómo era? ¿Alguien sí me puede decir el teorema? Teorema de Moivre. Ujú. Si no me equivoco, era este, e a la alfa i es igual a, ¿qué era? Mm, coseno Seno de de alfa alfa más i veces el seno de alfa. más i b, seno era, ¿no? Sí, seno de alfa. Y para e a la menos alfa i, coseno de alfa menos i veces seno de alfa. Entonces, estos dos, reemplazándolos acá y acá, obtendríamos para el primero coseno de, de alfa está multiplicado a i, ¿no? En este caso sería alfa b por x. Coseno de b por x más i veces seno de b por x más c sub 2 e a la ax, un poco más arriba esto. Y acá sería coseno de sería bx, ¿no? Alfa. Bx menos i veces
seno de bx. Eso sería entonces. Luego distribuyéndolo, todo eso, esos dos términos, distribuirlo ahí, lo propio con esos dos, distribuirlo a ambos, tendríamos y igual a c sub 1 e a ver, directamente lo haremos. E a la ax coseno de bx. E a la ax coseno de bx. De esos dos términos podemos factorizar a e a la ax coseno de bx. ¿Qué nos quedaría? C sub 1 más C sub 2 más C sub 2. Y eso sería más de los otros dos términos. E a la ax seno de bx, e a la ax seno de bx. Factorizaremos a e a la ax y el seno de bx. Y lo que nos quedaría sería C sub 1 multiplicado por I. De hecho, incluso podemos factorizar, ¿no? A I. C sub 1 multiplicado por I. Y en acá, en este otro término, nos quedaría negativo C sub 2 multiplicado por I. I es el número complejo, raíz de menos 1. C sub 1 y C sub 2 son dos constantes arbitrarias. Lo propio con este otro, ¿no? Son constantes arbitrarias, C sub 1 y C sub 2. Entonces, a todo esto, como son constantes arbitrarias, todo esto podemos decir que se llame C sub 1 barrita. Y toda esta parte, C sub 2 barrita. Entonces, ahí sale, ¿no? C sub 1 barrita o C sub 1 simplemente, porque es una constante arbitraria, y eso multiplicado por e a la ax coseno de bx, más C sub 2 barrita, o C sub 2 simplemente, porque es constante arbitraria, e a la ax seno de bx. Y es por eso que está multiplicado al seno y el coseno, es exponencial, para cuando las raíces son complejas. Ya forma aquí parte de las demostraciones, de hecho, pero como ejercicio yo creo que está bien, ¿no? Más fácil, lo más fácil es recordar parte real en el exponente, parte imaginaria en el coseno, lo propio con su conjugada, parte real en el exponente, parte imaginaria en el seno. ¿Se ha entendido? Perdón, ¿se ha entendido? Esto ya formaría parte de las demostraciones. Y las demostraciones de todo lo que vamos a hacer son bien largas. Van a ver que para ecuaciones lineales vamos a hacer cosas que se van a preguntar de dónde sale esto, de dónde sale el otro, pero lo que vamos a hacer son válidos y las demostraciones es lo que cuenta, es lo que más cuesta, pero es válido lo que vamos a aplicar. Lo vamos a ver en las soluciones particulares más adelante. Ya, entonces haremos este ejercicio más. Y4, oh no, perdón, Y7', la séptima derivada, menos la tercera derivada. Es una ecuación diferencial incompleta, ¿no? Acá tendríamos la séptima derivada más 0 veces la derivada sexta, Y6', más 0 veces la derivada quinta, ¿no? Y así sucesivamente. Más menos Y3', más 0Y2', más 0Y', más 0 multiplicado por Y, igual a 0, ¿no? Se trata de una ecuación diferencial incompleta. Muchos de los coeficientes son 0, pero sigue siendo una ecuación lineal, ¿no?
una ecuación lineal, coeficientes constantes y homogénea. Directamente entonces haremos esto. Obtendremos el polinomio característico. Primero reescribiremos la ecuación diferencial en su forma de operador diferencial d séptima menos d de cubo, ¿no? Eso aplicado a y igual a 0. Sí, disculpe. Dime. O si me puede contar asistencia, estaba pasando clases o sí, pero ahorita tengo clases a las 4 o sí. Ya. Anótenle su nombre en el chat, por favor, para Por favor, considerar Ausi. los asistentes. Está bien, Ausi. Ya. Gracias, Ausi. Ya. Haremos rápidamente, por favor. Ya, entonces, esa ecuación diferencial homogénea, su respectiva ecuación característica o polinomio característico, ¿no? M7 menos M cubo. Esto siempre va a pasar igual a 0. Siempre, ¿no? Que nos asumimos las soluciones de esta forma, y a la mx. Ya, entonces, hay que resolver este polinomio característico. Se trata de un polinomio de grado 7, teorema fundamental del álgebra, 7 raíces. 7 raíces. Podemos factorizar ahí m cubo. Lo que obtendríamos acá sería m cuarta menos 1, igual a 0. ¿Qué más? M cubo multiplicado por, ahora ese m cuarta podemos reescribirlo de esta manera, como m cuadrado elevado al cuadrado, menos 1 igual a 0. Entonces acá se trata de una diferencia de cuadrados. Acá, m cuadrado elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado, ¿no? Yo lo veo de esta forma, como a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Es igual a menos b multiplicado por a más b. A es m cuadrado, b es 1, ¿no? Entonces, desarrollando esa diferencia de cuadrados, tendríamos m cuadrado menos 1 multiplicado por m cuadrado más 1, igual a 0. M cubo multiplicado por, acá tenemos la diferencia de cuadrados, m menos 1 multiplicado por m más 1. Y acá, de este otro factor, sea cual sea el valor de m0, m negativo o m positivo, elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Este número positivo sumado a 1 siempre va a ser positivo, ¿no? Toda esta parte siempre va a ser positivo, nunca va a ser 0. ¿Qué significa? Que las raíces de este polinomio de grado 2 van a ser complejas. Números complejos. M cuadrado más 1 igual a 0. Entonces las raíces, las 7 raíces, una primera raíz, m1 igual a 0, segunda raíz, m2 igual a 0, tercera raíz, 0, cuarta raíz, positivo 1, quinta raíz, negativo 1, que le corresponde a este factor, y las otras dos raíces vamos a obtenerlo al resolver este polinomio de grado 2, m cuadrado más 1, ¿no? Igual a 0. Acá entonces directamente podríamos utilizar la formulita o podríamos despejar m cuadrado igual a menos 1, obtenemos raíz, m va a ser igual a más menos raíz de menos 1, pero raíz de menos 1 es el número i, ¿no? Entonces acá la sexta raíz y la séptima raíz van a ser más menos i. Esas son las raíces. Lo copiaré nomás de esta forma, m6 igual a 0 más i, y m7 igual a 0 menos i. Esas son las 7 raíces. Ahora, la solución general de la ecuación homogénea. Primeramente, la naturaleza de las raíces.
Acá entonces 3 raíces son reales y se repiten. 3 raíces, ¿no? 0, 0, 0. Otras 2 raíces son reales distintas. 2 raíces reales distintas. Y otras 2 raíces son complejas o imaginarios, ¿no? Son imaginarios, porque la parte real vale 0. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial, directamente lo voy a hacer yo. La solución general va a ser igual a C sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz, a M1 igual a 0. Esa función es E elevado a la parte, ¿no? Ese real, esa raíz, E a la 0x. 0x, ¿no? Más C sub 2. Y la función que le corresponde a la segunda raíz, como se repite una vez 0, esa función va a ser x multiplicado por e a la 0x más c sub 3 multiplicado por la tercera función que le corresponde a la tercera raíz. Como se repite otra vez, x al cuadrado e a la 0x, y eso sería todo, más c sub 4, la cuarta, es una raíz distinta y real. Su función va a ser e a la positivo 1 por x, más c sub 5 multiplicado por la quinta raíz, menos 1, es distinta. E elevado a la menos 1 por x. Más, solo nos falta estas otras 2 raíces, m6 y m7. Son números complejos. Acá sería entonces 6 sub 6 multiplicado por e a la 0x, la parte real, 0, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria vale 1, ¿no? 1 multiplicado por x. Más c sub 7. Acá lo propio, exponente elevado a la parte real, 0, x, multiplicado por el seno de la parte imaginaria. La parte imaginaria vale 1. 1 multiplicado por x. Y esto sería nuestra solución general de la ecuación diferencial homogénea. Pero algunas cosas podemos simplificar acá, como esto, esto y esto, ¿no? E a la 0x es e a la 0 y e a la 0 es igual a 1. Entonces, reescribiéndolo un poco mejor, la solución va a ser igual a c sub 1 más c sub 2 multiplicado por x más c sub 3 multiplicado por x al cuadrado más c sub 4 multiplicado por e a la x más c sub 5 multiplicado por e a la menos x más c sub 6 multiplicado por el coseno de x más c sub 7 multiplicado por el seno de x. Y ahora sí, esto sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Solución. Y esto sería todo. Ahí entonces quedaremos, compañeros. Dudas, preguntas, pero antes de retirarnos. Sí, la constante 6, el número multiplicado, ¿no era por el seno de la parte imaginaria? Eso no estoy confundido. Acá. Es Sí, para sí. esta es la función. Para la sexta raíz. Exponente elevado a la parte real, que es 0, multiplicado por x, por el coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria vale 1, ¿no? Este numerito, sin contar el signo, vale 1. Y para la séptima raíz, la parte real es 0. E a la 0x multiplicado por el seno de la parte imaginaria, sin contar el signo. Ese
ese número es 1, ¿no? Sin contar el signo. Y esa sería la función que le corresponde a esa raíz. ¿Hasta entendió? Sí, que me preguntaba por qué no era seno si la parte imaginaria sabe ser seno y ahí está coseno. A eso me voy. Podemos cambiar el orden, ¿por qué no? Acá puede ser el seno y acá el coseno. Al fin y al cabo vamos a obtener lo mismo, si te das cuenta. Una constante multiplicado por el seno, constante multiplicado por el coseno. Lo mismo obtenemos. Ahí está bien, tenía esa inquietud. Gracias. Esta partita, ¿no? Les había dicho sin contar el signo. Acá sería -1, de hecho, ¿no? -1. Pero ese -1 puede salir fuera de la función seno por identidades trigonométricas. Acá sería entonces, ¿no? El seno de un número negativo es igual a el negativo del seno de ese número. Entonces, ese número negativo de acá sale del seno y con este C⁻7 está multiplicado. -1 multiplicado por C⁻7 sería. Pero como C⁻7 es una constante arbitraria, podemos reescribirlo, ¿no? Así nos quedaría. Pero esto podemos reescribirlo como C⁻7 barrita. O simplemente C⁻7, porque es una constante arbitraria. Es por eso que no se toma en cuenta el signo. Y eso sería todo. ¿Otras dudas, preguntas? No, sí. Ya entonces, practiquen. Cualquier cosa, me lo dicen nomás. 2 de esos va a entrar, 2 de ecuaciones homogéneas y una aplicación. Intenta resolver primero las homogéneas. Este examen es el más sencillo de los 3 que van a dar. Y bueno, un examen final más, creo, ¿no? Aprovechen este examen. Ya entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Ya, sí. nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Oxy. Nos vemos. Su práctica también.